Mazo. En estos momentos daremos inicio a la entrevista Ríos de Lava esculpen un nombre en la arena, organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020, la cual tendrá una duración de 1 hora y participan Sara Vanegas y Santiago Grijalva. Le invitamos a ponerse cómodos, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenas noches con todos. Para mí es un enorme placer estar compartiendo este espacio en la Feria Internacional del Libro Quito 2020 de manera virtual debido a las circunstancias actuales. Quiero esta noche empezar dando la bienvenida a nuestra querida y admirada poeta cuencana Sara Vanegas, con la cual nos hemos tenido este espacio para poder conversar acerca de su poesía, de su obra y de la trayectoria y lo que ha representado la poesía en la vida de Sara. Quisiera dar paso a esta voz, que es la voz más importante en este tiempo sobre la poesía actual. Yo me atrevería a decir que es una de las voces que trasciende las generaciones. Sara, buenas noches. Quisiera que nos saludes. Bienvenida. Sara Vanegas ha ido construyendo la poesía en base siempre a esta sensibilidad, a esta percepción. Y es justamente lo que hoy deseamos adentrarnos un poco más en la poesía de Sara, de ingresar un poco más en esos versos tan bien cuidados, en esos poemas cortos que nos que nos van dejando un remanente simbólico dentro de la cotidianidad. Bienvenida, Sara. Gracias, Santiago. Buenas tardes, buenas noches. Sara, este es tu espacio y queremos aprovechar para este espacio justamente para conocer un poco más de cerca esa vida de la autora, esa vida de cómo se vive de cerca la poesía. Y si te parece bien, podemos empezar con una de las primeras preguntas que habíamos preparado para este espacio, que es una de las preguntas que aborda justamente la poesía a nivel del Ecuador. Sara, haciendo un pequeño resumen, ¿cuáles consideras los momentos más importantes de la poesía en el Ecuador? Bueno, en el Ecuador se ha escrito desde siempre y es un hecho que todavía se sigue escribiendo no solo en el idioma nuestro, en el español, sino también en los idiomas de las etnias autóctonas que todavía existen en el país. Y hay muchas de ellas, desgraciadamente, en riesgo de desaparecer. Se ha escrito desde siempre, digo, porque la poesía es una actividad consubstancial al ser humano. La poesía ha acompañado al humano desde su origen, desde siempre. Bueno, incluso se puede decir así en forma muy rápida. En la Biblia, en San Juan, se dice en el principio era el verbo, o sea, la palabra, o sea, la poesía. O sea, es una circunstancia, una eventualidad, una actividad, repito, que acompaña al ser humano desde su existencia
de forma colectiva y aún individual, desde su nacimiento hasta su muerte. Ahora, yendo a tu pregunta concreta, los periodos o espacios más importantes de la poesía ecuatoriana, pues daremos una visión rápida, obviamente, algo muy panorámico, ¿no? No sé, parece que hay algún problema Tenemos un el, problema con la cámara, querido Azar. ¿Podríamos revisarlo, por ¿hay un favor? problema ahí? Ahí estamos. Ajá, está ¿Ahí está bien? perfecto. Sí, Ya, está perfecto. ya, disculpe en paréntesis, pero notaba algo raro. Bien, entonces decíamos que podemos comenzar en forma muy rápida señalando dos momentos sumamente importantes en el siglo XIX, en forma muy rápida. En un momento sería la presencia de Olmedo con su famoso canto a Bolívar de la batalla de Junín. Y el segundo momento en que quisiera detenerme un poquitito más es en el romanticismo, ¿no? En la figura de Dolores Ventimiglia, bueno, que nace en el 29 y muere en el 57, o sea, en 1829 y 1857 respectivamente. Es importante esta persona porque es la iniciadora o al menos la precursora de un movimiento tan importante como es el romanticismo aquí en el Ecuador. Bueno, tuvo una vida muy azarosa y lo que me interesa destacar es que aunque se ha tratado de decir y se ha dicho siempre que su suicidio se debió a problemas de desamor, que de hecho tuvo, se quiere ignorar otro factor también muy importante que incidió en esa toma de esta decisión tan terrible como fue envenenarse, ¿no? Y es el hecho de que su, su actitud frente a la sociedad cuencana, que es donde pasó sus últimos años, no fue muy bien vista, especialmente por el clero y por las autoridades de entonces. Bueno, el clero tenía un papel muy, muy importante eh, por aquella época, mucho más que ahora, ¿no? Y claro, causa fundamental de su suicidio parece que fue más bien ese desprestigio total al que la sometió sobre todo el famoso eh, Fray Vicente Solano y otros curas, ¿no? Eso se nota, por ejemplo, en un poema que parece ser el último que escribió, que se llama A mis enemigos, en cuya primera estrofa dice: ¿qué os hice yo, mujer desventurada, que en mi rostro traidores escupís, de la infame calumnia la ponzoña, y así matáis mi alma juvenil? Entonces, me interesa destacar esto de la señora Ventimiglia porque, como digo, hay la tendencia a decir que sí, se suicidó por amor y nada más. No, no. Fue porque ella defendió a un señor que fue condenado a muerte, convirtiéndose Dolores en la primera defensora de los derechos humanos en el sentido de pedir la abolición de la pena de muerte en el Ecuador. Bueno, aparte de ello, obviamente, para no apartarme mucho del tema, en el romanticismo también tenemos la presencia de Juan León Mera, bueno, autor del himno básicamente, luego tenemos a Saldumbide, Numa Pompilio Jones, etcétera, etcétera. De ahí nos damos un salto a comienzos del siglo XX, cuando empieza a tomar forma en Ecuador el modernismo, ¿no? Parece ser que con el modernismo empieza la poesía a ser tomada, digamos que más en serio por sus cultores, ¿no? Y ya pasa de ser eh, una actividad esporádica, digamos, pasa a ser ya un oficio serio, constante. Bueno, en Ecuador comienza oficialmente el modernismo con la publicación de El árbol del bien y el mal de Medardo Ángel Silva en 1918. Pues luego Medardo está acompañado con Los Decapitados, todo el mundo conoce.
y que son herederos básicamente del panafricanismo, el simbolismo francés, pero que tienen también una gran influencia del romanticismo pues, del siglo XIX, ¿no? Pasamos luego al movimiento de las vanguardias y el postmodernismo, para ir en forma así lineal. Estamos ya este rato terminando la Primera Guerra Mundial, y es la época de los ismos, el futurismo, el surrealismo, el realismo, el ultraísmo, etcétera, etcétera, por un lado. Y por otro lado, repito, la conflagración Primera Guerra Mundial, que da paso pues, a impactos en la sensibilidad de los poetas. En Ecuador estamos en plena revolución alfarista, ¿no? La revolución liberal, y también se funda el Partido Socialista, del cual es secretario Jorge Carrera Andrade, una de las figuras más importantes de este movimiento, ¿no? Ahí tenemos a Carrera Andrade, tenemos a Escudero, tenemos a Gangotena, a la señora Aurora Estrada y Ayala, básicamente, ¿no? Son los más conocidos. Luego vienen Miguel Ángel Zambrano, Marico Rivera, César Andrade Cordero, etcétera, etcétera. Este movimiento me parece que sí es importante. Bueno, también está la vanguardia propiamente dicha, ¿no? De la cual nos quedan solo dos nombres. Básicamente Hugo Mayo y un poco así marginada María Luisa Lecaro, quizás por su exigua producción, o al menos exigua en cuanto a que ha sido conservada en forma bueno, muy poca producción de la señora Lecaro. Pienso que ese movimiento fue muy importante, el modernismo fue muy importante, y a pesar de ser tan elitista y tan encerrado en su torre de marfil, es interesante el hecho en el modernismo que llegó a la sensibilidad del pueblo. Prueba de ello es que algunos poemas se volvieron canciones. Por ejemplo, es muy conocida El alma en los labios de Silva, o Se va con algo mío, que también está, hace poco la escuché musicalizada. De Borja tenemos El pasillo para mí tu recuerdo. De Egas tenemos Sonetos de la tarde. O sea que calaron profundamente en la sensibilidad del pueblo. De César Andrade Cordero también tenemos algunos pasillos, unos albazos, en fin, de este poeta cuencano, ¿no? Bueno, luego daremos un salto rápido por obvias razones a, a mediados del siglo XX, digamos alrededor de los años 50, donde aparece un grupo de poetas sumamente importante. Yo diría que es el grupo quizás más importante hasta ahora, ¿no? Ahí tenemos ya la presencia, la terminación, bueno, de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la Segunda Guerra Mundial, tenemos la guerra de Corea, de Vietnam, de Argelia, etcétera, etcétera. Entonces surgen los poetas, pues como se ha dicho, que son las antenas de la sociedad, son quienes con más razón sienten y, digamos, digieren de alguna manera o intentan hacerlo estos sucesos mundiales. Aparecen voces sumamente grandes que tienen una inmensa influencia hasta ahora. Estoy hablando en primer lugar de César Andrade, perdón, de César Dávila Andrade, ¿no? Y un poquito posterior, pero no mucho, tenemos ahí los grandes de César, como es de Efraín Jara, Jorge Enrique Adún, Carlos Alberto Jaramillo, Fernando Cazumbera, Sonia Manzano, Antonio Preciado. Bueno, hay un montón de gente, es una playa de total que sigue influyendo hasta ahora, ¿no? Pienso que este es uno de los hitos más importantes de la literatura ecuatoriana. Luego, en los años 60 tenemos la época de los Beatles, la época de los hippies. Aquí en Ecuador los sánsicos, que dejaron una huella más en la cuestión política que en la literaria.
Sin embargo, el más representativo no parece ser su iniciador, Ulises Estrella, sino más bien Humberto Vinuesa, que luego se apartó un poquito del grupo. Tenemos en los años 60 estamos ya con la guerra de la Revolución de Cuba. Y luego, en los años 70, más o menos, se da a conocer a nivel prácticamente planetario manifestaciones estudiantiles muy importantes. La más conocida es obviamente la de Francia, la de los muchachos de la guerra de los adoquines con Daniel Cohn-Bendit, pero también se dieron Rudi Dutschke por parte de Alemania, pero se dieron movimientos en México, en China, etcétera, ¿no? Fue un levantamiento muy importante de los estudiantes, por un lado. Por otro lado, en esa época el hombre llega a la luna. O sea, es importante más o menos entender la situación global planetaria para ver cómo estos hechos, estos sucesos influyen en la sensibilidad de la gente, no digamos de los poetas. De esa época son también gentes muy, muy interesantes como dos grandes poetas que van a ser entrevistados en este encuentro. Me refiero a Iván Carvajal y a Julio Pasos. De la misma época son Sonia Manzano, Ana María Isa, ¿cómo es? No, Cazomber es del anterior, ¿no? Pero ahí tenemos a Bruno Sáenz, por ejemplo, Javier Ponce y otras personas más, ¿no? De la época de los 70, 75, por ahí. Luego damos un gran salto al grupo que viene alrededor de los años 90, donde también hay cambios muy fuertes, realmente fuertes, a nivel mundial, con el aparecimiento del Internet, por ejemplo, que ha sido una revolución inmensa en la sociedad humana, ¿no? Aparece el Internet, se clona a la oveja Dolly, que es la primera clonación conocida, porque sabemos que antes ya hubo con algunos axótiles y otros animales, ¿no? Tenemos ahí sucesos terribles como la guerra del Golfo Pérsico, pero en cambio algo alentador como la caída del muro de Berlín, por ejemplo, ¿no? Y la gente está optimista, es una época de grandes avances tecnológicos, una utopía que un poco de años después se transformará en la tremenda distopía que sufrimos hasta ahora. Bueno, de esa época, pues tenemos personajes ahí importantes en la poesía nacional, como son Mario Campaña, Edwin Madrid, Paco Benavides. Es importante esta época también porque se caen los tabúes, por ejemplo, en la cuestión erótica, lo que propicia, no solamente eso, pero en buena parte de este hecho, propicia la aparición de muchas mujeres en la poesía, ¿no? Ahí tenemos a Margarita Lazo, Marisa Cinto, Carmen Pascual, María Fernanda Espinosa, etcétera, etcétera. También está Roy Sigüenza en el tema erótico, básicamente, ¿no? Creo que hasta ahí tenemos una visión un poco rápida y general de gentes ya, diríamos, con una obra ya más o menos, bueno, bastante clara, bastante nivelada, diríamos, ya es una obra que ya pesa y que ya está bastante definida, está bastante definida. Porque en el siglo XXI, de hecho, también tenemos ya muchas voces y algunas de ellas bastante brillantes, otras que están en pleno proceso de formación. Como no hay la perspectiva todavía, no podemos hablar mucho de ello. Entonces, creo que con eso más o menos espero haber contestado tu pregunta, ¿no? El romanticismo es importante por ser una precursora de esta señora con una vida tan azarosa, etcétera. Su vida y su obra van paralelas. Luego el modernismo y el postmodernismo. Carrera Andrade es incluso un patrono de uno de los premios nacionales de literatura más importantes al día de hoy. Luego la época, repito,
a mediados del siglo pasado, pues, en los años 50 más o menos, con esos grandes, inmensos personajes, David Andrade, Alum, Jara, Casumber, etcétera, etcétera. Creo que este último grupo es, pienso yo, quizás el más importante en el siglo XX. Y, porque luego, pues, los demás somos herederos de esta playa de gente tan iluminada, diría yo, ¿no? Insistiendo en la importancia para mí fundamental de César Dávila Andrade, ¿no? Es un poeta realmente de, de talla universal, definitivamente, no solo latinoamericano. Sara, la verdad que este recorrido es maravilloso, nos deja sin palabras porque es un recorrido tan breve pero tan vasto que a uno le da ganas de ir a buscar a todos esos autores que has nombrado y volverlos a leer o leerlos y reconocerlos otra vez dentro de ese contexto. Como tú lo has ido posicionando a nivel global, nacional, es maravilloso, la verdad. Eh, Muchas gracias por esa cercanía también, ese conocimiento tan minucioso de ese proceso creativo. Y lo que más me llama la atención es ese reconocimiento a la tradición, es decir, ese reconocimiento hacia lo que uno hace es producto de lo que uno ha estado leyendo. Y justamente con esto quisiera entrar un poco en tu obra, Sara. ¿Qué recurso literario consideras tú que es el más utilizado? Es decir, el recurso consciente más utilizado en tu poesía. Bueno, cuando uno escribe poesía no es muy consciente, y supongo que a ti también te pasa lo mismo, una no es muy consciente de los recursos que está empleando, ¿no? Es decir, te llega la poesía, sí, la poesía te llega, o sea, te asalta, ¿no? Y tú lo que haces después de poner en palabras esa cosa inefable que de alguna manera te atrae, te llena, y el momento en que traduces esas vivencias, porque es una vivencia muy, muy, muy especial, obviamente tienes que utilizar palabras y formas que esta manera de escribir va evolucionando definitivamente, ¿no? Va cambiando. En algún momento conversábamos en algún rato que los escritores, los poetas generalmente van aprendiendo de sí mismos, ¿no? Y también de los demás, claro. Entonces hay un momento en que tú escribes, es posible que digas, bueno, esta palabra no está muy bien aquí, no pongamos otra, ¿no? En el momento de la escritura, pero lo más exacto sería decir que escribes algo y no estás pensando, bueno, será un poema de 5 líneas, 6 líneas, haré algo de 2 páginas, no, eso no es posible, ¿no? Tampoco estás pensando, bueno, utilizaré muchas anécdotas, utilizaré metonimias, pondré aquí, no sé, ¿no? Un paralelismo, eh, no se está pensando en eso, ¿no? Es decir, los recursos literarios no son conscientes. Son conscientes para quien lee el texto, bueno, puede ser para el escritor mismo, pero una vez que ya está escrito. El rato escrito, tú no piensas, sencillamente te tratas de poner en el papel lo que estás sintiendo, vivenciando, nada más que eso. Ahora, claro, luego se ha notado pues que, por ejemplo, en mis textos predomina la síntesis, eso es evidente, ¿no? Tal vez haya en ese sentido, probablemente haya una influencia de la poesía japonesa, probablemente porque yo casi siempre he escrito textos cortos. Los haikus siempre me llamaron la atención. Siempre me llamó la atención esa manera de encapsular en pequeñas frases, en pequeños textos, pues pequeños poemas, verdades
que también podría desarrollar en una, en dos páginas, ¿no? Pero se pueden encapsularlas. Además, es cuestión de estilo, cuestión de personalidad, ¿no? En este momento se me ocurre esta especie de aforismo de Gertrude Stein cuando dice arroz es arroz, es arroz, es arroz. El arroz es una rosa, una rosa es una rosa. O sea, no hay mucho más que decir, ¿no? Al decir la rosa, se supone que ya está ahí contenida, entonces, están contenidas todas las características de esta flor, que según Safo de Lesbos y de otras personas es la reina de las flores. En el nombre está contenida ya la misma rosa, ¿no? La característica del perfume, la cantidad de pétalos, bla, bla, bla. Es posible es posible, digo yo, que Humberto Eco sea tal vez inspirado un poco en este pequeño verso de Gertrude Stein, para bautizar su obra clásica El nombre de la rosa, aunque parece que él más bien toma esto en otro sentido, parece que más bien en El nombre de la rosa lo que quiere sugerir Humberto Eco es que de todo lo que hay, de todo lo que existe, todo lo que pasa, lo único que queda es el nombre. O sea, son todas precisiones sumamente interesantes, ¿no? Y giran coincidencialmente alrededor de la rosa. Pero bueno, estoy saliendo un poquito del tema, ¿no? No, pero es maravilloso. Pudiésemos pasarte escuchando, Sara, la verdad. Pero quisiera entrarme un poquito más en tu obra. Quisiera que nos leas un par de poemas para poder continuar con unas preguntas con respecto a tu obra. Muy bien, Santiago. Voy a leer unos cuantos textos, mini textos, de un libro que yo amo mucho, que se llama Poemar. Este libro salió en el 94, pero como digo, es uno de los favoritos. Uno siempre tiene entre sus obras, así como tiene los objetos en su casa, los que más ama. No sé si, creo que no se ve. Acá atrás tengo la Torre Eiffel, porque yo adoro Francia. Eh, y bueno, es uno de los objetos que más amo y que están aquí en mi sala. Igual, de mis libros, uno de los que más quiero es Poemar. Pues aquí van unos textitos. Voces que reclaman tu garganta, voces oscuras, voces que se enredan en tu lengua y en tus manos, voces que te atrapan y te encadenan al mar. Crean las voces las estatuas en las faldas herméticas de las montañas, en el fondo del mar. Un día te crearon en mi garganta. Tu voz ya es una con las roncas voces del océano. Lejos, muy lejos lo que fue tu agonía y tu placer. Te vas, firme y voluptuosa y leve. Ya otra, ya tú misma, ya solo deseo y agua, divina sombra, ya olvido. Las voces del mar tornan a morir en mi garganta, voces que un día te crearon hace ya tanta agua. Muchísimas gracias, Sara. La verdad que es una lectura abrumadora. Y justamente queríamos que leas estos poemas para poderte preguntar acerca de la contemplación y lo sensorial dentro de tu poesía. Es decir, para los lectores, a nosotros como lectores, nos parece que hay una importancia muy vasta en los sentidos para llegar al poema, Sara. Cuéntame cómo es este proceso para ti. Bueno, de alguna manera, estas dos realidades se conectan, ¿no? De hecho, la poesía es, creo yo, el fruto de la contemplación. La poesía es una vivencia que va más allá de lo racional. Si la razón tiene sus límites, pero más allá de ella hay algo inefable, ¿no? Y ese algo inefable de la poesía. Eh, por lo tanto,
la contemplación sería eso, ¿no? Llegar o intuir esa, esa inefabilidad, ¿no? Si se me permite la palabra, acercarnos a ella, reflexionar un poco sobre ese algo prácticamente inalcanzable y luego, como decía hace un momento, traducir esa vivencia, poner en palabras. Entonces, ahí surgen obviamente las metáforas, las imágenes, los símbolos que van a dar forma escrita, concreta a la poesía, porque la poesía no es lo que está escrito, ¿no? Es decir, la poesía es lo que inspira la escritura, digamos, ¿no? En este sentido, recuerdo a Vicente Valero, es un poeta español contemporáneo, y él dice justamente, la poesía es una lengua subversiva dentro de la lengua, porque realmente tú tienes que forzar a la lengua para que exprese lo que quieres tú que exprese, ¿no? Tienes que forzarla, tienes que buscarla, tienes que eh, tratarla con cariño, decía Octavio Paz, no solo con cariño, con desprecio, con fuerza, en fin. O sea, tienes que manipularla, tienes que amoldarla para que se acerque a lo que quieres decir, porque nunca dirá lo que tú quieres, nunca. Si la poesía es inefable, es imposible que se escriba. La poesía es lo que está más cerca al silencio. Pero como nos interesa traducir, poner eso en el papel para que la experiencia sea un poco más completa, entonces tenemos que utilizar las palabras. Y muchas veces esas metáforas rayan o son totalmente, están identificadas con lo sensorial. Se me ocurren unos versos que tienen que ver sobre todo con la cuestión contemplativa, ¿no? Y que me gustan mucho, por ejemplo, de Salvatore Quasimodo, cuando tiene un poemita de 3 líneas muy lindo que dice, cada uno está solo sobre el corazón de la tierra, traspasado por un rayo de sol, y de pronto anochece. Es todo el poema. Luego tenemos un fragmento de David Andrade que me gusta tanto, ¿no? Dice, Oda al arquitecto, dice, oh antiguo arquitecto de las gaseosas manos, los candelabros alzan su lengua hasta tu nombre y mi alma adelgazada te besa entre las cosas. Tú en la oscura tierra tierra de azafrán de los muertos, bueno, y continúa, ¿no? También podríamos citar a Borges, cuando en su poema Everness, que a mí me encanta, ¿no? Así no te lo voy a recitar en completo, es un pedacito nomás. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria y fija en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está. Los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía, etcétera, ¿no? Entonces tú mira de cómo la cuestión contemplativa se abraza con lo sensorial, no estamos hablando de tu rostro, de los espejos, en fin, son cosas muy imágenes visuales, básicamente, ¿no? Pero también pueden ser táctiles, olfativas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y justamente por eso me llama muchísimo la atención que a veces la voz poética dentro de tu poesía se difumina un poco, ¿verdad? Es decir, hay este acto totalmente hacia afuera, un acto externo. Y por eso, ¿crees que tu poesía también se puede transmutar en un acto catártico o en un trabajo constante en el tiempo? Es decir, nace de la inmediatez, de la emoción, o crees que es un proceso contemplativo, de un trabajo constante, mantenido? Bueno, yo diría que se darían las dos vertientes, ¿no? Eh,
Sí, por un lado sí puede darse, se da en un momento específico. Por ejemplo, estás escuchando una música que te inspira, porque para mí la inspiración sí existe, o miras un cuadro que te encanta, o lees una obra también inspiradora. Ese sería una experiencia inmediata, directa, pero, pero también tiene su parte catártica, es decir, es muy, muy importante esta cuestión. Eh, yo creo que siempre estamos necesitando catarsis, mucho más en estos tiempos de pandemia, ¿no? Pero bueno, es un paréntesis. Siempre hay motivos que nos preocupan, siempre hay guerras, siempre hay horrores, en fin. Entonces, aquí recuerdo una frase de la poeta canadiense Anne Carson que me gusta mucho. Ella habla del arte en general, pero podemos aplicarlo a la poesía, ¿no? Dice, el arte es algo que ocupa tu mente mientras soportas la realidad. Es interesante el término, ¿no? Mientras soportas la realidad. O sea, sí, el arte te ayuda, es la catarsis, te ayuda a supervivir, diríamos, ¿no? Y a sobrellevar la existencia, esa existencia secundario municipal y espesa, generalmente, no siempre, ¿no? Pero la mayoría de las veces. Es bellísimo lo que dices, Sara. Y en este caso, ¿cuántas veces tú has vuelto a escribir un mismo poema? Eso depende, ¿no? Es relativo. Eh, hay poemas que no requieren mucha corrección, digamos, eh, dos, tres, tal vez hasta cuatro, ¿no? Algunos tienen suerte y a la primera corrección salen, otros requieren más. Y yo diría que si en cuatro correcciones no funcionan, pues ya tienes que renunciar a ellos, porque un poema es como una piedra preciosa, que tienes que pulirla, ¿no? Algunos realmente quedan muy brillantes, otros justo en el proceso de pulir se quiebran, ¿no? Y tienes que desecharlos, ¿no? Entonces, aquí funciona mucho la autocrítica, es sumamente importante. Si tú ya tienes un poquito de oficio, entonces como sugerí hace un rato, tú ya vas viendo, ¿no? A ver esto, esa palabra no casa aquí, ¿no? O me lleva a una cierta cacofonía, o es un ripio, o es un lugar común. Entonces eso, cuando ya tienes cierto oficio, dice, no, más bien evitar eso, ¿no? Y si logras hacerlo, repito, pues qué bien, se sabe el poema. Pero si no funciona, ya no hay nada que hacer. Yo tengo un taller aquí, bueno, ahora es virtual también, un taller de literatura y me ha pasado con poemas de mis alumnos y con poemas míos también. A veces por una palabra, Santiago, por una palabra, no un verso, por una palabra se echa a perder el texto. Está de ahí, nuestro taller tiene lugar cada 15 días, entonces la gente viene a los 15 días con otra propuesta, tampoco funciona. Puede empeorarse el poema. Después de un mes viene con otra propuesta, tampoco. Entonces renunciamos al poema por una palabra. Es una cosa muy, muy delicada, ¿no? Y por supuesto que hay que tomarse esto muy, muy en serio, ¿no? No se trata nomás de escribir y bueno, ya lo que salga, no, no. La autocrítica es fundamental en ese sentido. Es un oficio, ¿no? La poesía. Y el Sí. poema sería como ese material final. Pero ¿cómo sabemos que el poema está terminado? Pues justamente cuando ya no soporta más corrección, ¿no? Porque ya hay un momento en que ya el texto ya, si le mueves algo, más bien pierde. Entonces, hay un rato que el poema te dice, no, no, yo ya quiero ser liberado, no, ya estoy listo. Entonces ahí lo sueltas, ¿no?
Si salió bien, pues qué bien, y si no, ahí se queda, pero ya no hay nada que hacer, ya está listo. Y una pregunta un poco más puntual, Sara. ¿Qué representan los pájaros en la poesía de Sara Vanegas? Bueno, básicamente tiene dos significados, pero el que más he utilizado hasta ahora es un significado más bien positivo, ¿no? Creo que para todo el mundo, incluso los pájaros, son símbolos de libertad, de desapego, de independencia, de belleza, por supuesto, de evasión. Para mí es muy importante la evasión. Poesía, las aves, los pájaros son poesía en sí mismos, ¿no? Recuerda el ave fénix, el quetzal, que es nada menos que símbolo de Guatemala, etcétera, ¿no? Los pájaros siempre han tenido un simbolismo muy importante en las diferentes culturas, pero también pueden tener en mi caso, que es tu pregunta, una, una parte oscura, ¿no? También hay pájaros que pueden significar oscuridad y muerte. Hay pocos textos donde tienen esa función. Me parece que están en un libro que no he publicado todavía, pero sí, pueden tener esa función también, ¿no? Los pájaros oscuros, ¿no? Como, me hace recordar este rato un verso de Góngora y Argota, Góngora y Argote, ¿no? Luis de Góngora y Argote, cuando dice: infame turba de nocturnas aves. Cuando ahí tiene un verso muy hermoso y con mucha oscuridad, ¿no? Qué Por maravilla. ejemplo, o sea, puede ir también por ahí, o sea, puede tener dos connotaciones. Qué bello. Y es un ejemplo, siempre se cita como ejemplo de aliteración, ¿no? Infame turba de nocturnas aves. En fin. Es bellísimo, sí, porque eso deja mucho al lector, es decir, el lector puede resignificar siempre el poema. Y creo que en algún momento tú lo mencionabas que justamente el lector es el que termina el poema también en este... Claro, claro, porque el rato que que escribes, y te vuelves lector, ¿no? Tú mismo, ¿no? Y el rato que publicas, pues el lector es del público. Y es ahí cuando se cierra el acto de comunicación, ¿no es cierto? Tú escribes algo, alguien lee, puede haber retroalimentación. Entonces, no está terminado el texto, el poema, mientras no sea leído por alguien. Ahora, si es apreciado o es dejado de lado, lo que quiera, eso me interesa, ¿no? Pero en todo caso ya llegó a su destino. Muy bien, Sara. Quisiera que nos leas un par de poemas también en este espacio para continuar después con algunas preguntas. Bien, estos son de otro tipo, ¿no? Bueno, dice: ángeles insomnes arrastran mortajas de luz entre los dientes, cavan fosas en la mar, esparcen mis escombros contra todos los vientos, y el sueño no llega. Muerde el pez del insomnio el blando velo de la luna, esa luna que tocas con los dedos y extrañas. Quizá el mar tiembla también de frío por todos sus cadáveres y sus canciones rotas. Tal vez tu amigo olvidó calzarse en el sueño y pisa serpientes heladas al fondo de su tristeza. Quizá tú enciendes una luz para conjugar tanta oscuridad y tanto frío y me busques cerca del mar. Quizás llegues por el camino del insomnio a atarme esa luna a las manos y a olvidarme. Yo buscaba tus ojos en medio de las dunas y los vientos. Buscaba tus huellas. Yo soñaba tus manos antes de caer en el infierno.
La furia del sol me hizo olvidar tu nombre y te llamé agua. Te llamé sombra fresca y te llamé lágrima. Hasta que la noche me trajo su silueta helada y entonces añoré el calor de tu cuerpo. Vagué tanto tiempo por la arena, desconfié de los oasis verdes y seductores. Tus ojos son dorados. La oscuridad me poblaba de ruidos minerales. Era música subterránea. Yo extrañaba tu voz. Ahora sé que no llegaré a tu ciudad, porque tu ciudad no existe. Y sé también que tú fuiste un espejismo más de mi alma, extraviada y sedienta. La arena no tiene fin. Qué maravilla, querida Sara. La verdad que me llama muchísimo los poemas en torno al sueño y al insomnio, especialmente, ¿no? Estos dos que nos leíste. Y quiero justamente hacerte una pregunta con respecto a esto que ya es un poco más personal. Me has confesado que eres predispuesta al descanso y a dormir mucho. Sí, Si sí. pudieras incorporar alguna reforma sobre el derecho al descanso, ¿cuál sería tu propuesta? Hay una frase muy bonita de los italianos en este sentido. Il dolce fare niente, il dolce fare niente. El dulce no hacer nada, ¿no? Creo que realmente es dulce, ¿no? Es muy típico de los italianos esta frase. Ellos como buenos latinos parece que tienden también al descanso. En contraposición a la ideología, diríamos, norteamericana, que time is money, ¿no? Que no hay como perder el tiempo, no hay como perder la productividad. Y hay mucha gente, también entre nosotros, que piensa, no, pues sería mejor dormir solo 5 horas para tener más tiempo para hacer algo, para producir, para no perder el tiempo, ¿no? Yo obviamente nunca estuve de acuerdo con esto, nunca. Eh, una muy pequeñita anécdota en este sentido es que yo, por ejemplo, jamás he aceptado dar clases a las 8 de la mañana, a las 8. Y yo a partir de las 9, lo que quiera, ¿no? Pero antes de las 9 no me gusta dar clases, porque todavía prefiero dormir un poco más, aunque hay colegas que querían comenzar a las 7, porque generalmente la jornada educativa, estoy hablando de la universidad, comenzaba a las 7, pues decía, no, por favor, a mí no antes de las 9. Y bueno, afortunadamente tuve suerte, no me obligaron a cambiar mi horario. Yo pienso que el descanso es muy importante para la mente, ¿no? Incluso, de hecho, una mente descansada es más productiva. Es una cosa lógica, ¿no? Eh, Eso se nota ahora, por ejemplo, con este trabajo, el famoso teletrabajo actual, donde la gente elabora mucho más que en circunstancias, bueno, ya no diríamos normales, este rato ya no hay nada normal, y en circunstancias anteriores a esta enfermedad, ¿no? Se le exige demasiado, la gente está muy cansada, ya prácticamente se duerme sobre el monitor y los empleadores siguen exigiendo más trabajo y más trabajo. Entonces, realmente el descanso es una necesidad, y no solo una necesidad biológica, fisiológica, sino que también en el caso nuestro, diría yo, es una necesidad para la creación. Una mente descansada, sobre todo, también estoy muy conocido, cuando estás empezando a despertarte en ese momento de duerme vela, eres muy productivo. Yo lo he intentado cuando he estado con algún problema ahí de cualquier tipo. Cuando voy a despertarme, más que cuando voy a dormir, cuando voy a despertarme en ese momento, tus facultades mentales están pero muy despiertas, ¿no? Entonces ahí puedes corregir un texto, por ejemplo, ¿no? Ahí pues hay gente que confiesa que en estos momentos o durante el sueño mismo han logrado llegar a encontrar soluciones a algún problema que se habían planteado y que no encontraban, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del sueño y del descanso, ¿no?
Maravilla, Sara. La verdad que me encantaría seguir conversando contigo muchísimo tiempo. Yo estoy seguro que toda la gente que está atrás de las pantallas, de los monitores, siguiéndonos, escuchándonos, está encantado con todo lo que estás diciendo. El tiempo se nos está terminando, pero quisiera ir terminando con unos 4 o 5 poemas tuyos, Sara, para poder dar cierre a este espacio tan maravilloso que hemos estado disfrutando. Es increíble, Santiago, realmente es increíble que estemos ya casi terminando la hora, ¿no? Pero así es, cuando uno tiene una conversación tan agradable, realmente no siente el tiempo, ¿no? Y ahí la relatividad del tiempo, pero bueno, no vamos a insistir en la teoría de la relatividad de este rato. A ver, veamos unos. Un texto se llama Baño. Lentamente se desnuda, entra en las aguas infames, se mece sobre las olas, y sus carnes brotan rosas oscuras que contrastan con la palidez de la noche. Poema 7. Escupo tu nombre en el agua, mientras la noche lanza sus escorpiones sobre mi corazón averiado y cobarde. La luna cada vez más alta, el aire en llamas y el agua que envenena mis labios. Albaicín es un barrio de Granada que me gustó mucho. Azahares y alucemas, puertas y calles que abren al misterio, aljibes por doquier, un pueblo que te sueña, Albaicín. Y termino con uno muy cortito que se llama Al Angelus. Se recogen los pájaros en la tarde transparente. Mi corazón es un ave más, arrodillada. Qué belleza. Creo que ese último es uno de mis favoritos, la verdad. Qué regalo poderte escuchar, Sara. Y Gracias, Sara, Santiago. ¿qué viene de aquí en adelante para ti, para tu poesía? Eso nadie sabe, ¿no? De hecho, tengo un par de libros inéditos, es posible que algún rato vean la luz. Y por lo demás, pues será de seguir escribiendo porque la escritura, la poesía me ha dado muchas alegrías. Me ha permitido conocer gente muy interesante, me ha permitido leer obras que me han impactado, me ha permitido recorrer humildemente buena parte del mundo, eh, incluso físicamente. De hecho, es una de las experiencias mayores que ha dado sentido y ha dado vida misma a mi existencia, ¿no? La, como diríamos, la, la santa poesía, ¿no? Qué bello lo que dices, Sara. La verdad me dejas muy conmovido, muy agradecido por este espacio, por tener esta cercanía también. Y bueno, creo que nos va a tocar ir cerrando el espacio. ¿Quieres despedirte tú primero, Sara? Bueno, pues yo te agradezco a ti, Santiago, por la paciencia que has tenido conmigo, por las preguntas que me han permitido expresarme un poco. Y por supuesto quiero agradecer a la Feria Internacional del Libro, a Valeria Guzmán, eh, a los organizadores en general de este gran evento. Y estoy realmente muy agradecida por haber tenido la oportunidad de participar y de dar a conocer un poco de mis experiencias. Y ojalá que de alguna manera haya encontrado algún eco en nuestros oyentes, ¿no? De seguro que sí. Yo creo que más de la mitad de las personas que estuvieron atrás de los monitores el día de hoy van a quedarse pensando en la poesía, en los procesos creativos y en esos pájaros que propone siempre Sara, en eh, esa ambigüedad de los pájaros, de la luz, la oscuridad, toda esa dualidad que se muestra en tu poesía.
Te quiero agradecer muchísimo, Sara, por este espacio. Gracias a la Feria Internacional del Libro. Que todo vaya de la mejor manera de aquí en adelante. Seguiremos igual la programación, que tenemos muchísimos programas para continuarlos y seguirlos. Así que muchas gracias a todos. Gracias, querida Sara, por aceptar este espacio. Gracias a Valeria también. Y un abrazo inmenso desde acá. Igualmente, Santiago. Hasta la próxima. Hasta la próxima. De esta forma, concluimos la entrevista Ríos de lava esculpen un hombre en la arena. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, presentación Volver la vista atrás por Juan Gabriel Vázquez, Gabriel Alemán y Thierry Sebastia. No olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.